Ederki, Becoming Who I Was. Hauxe filma, espero gustatu zaizuela noski, honek izan du 2018ko sari nagusia jasotzeko ohorea. Eta orain gaurko saioa amaitzeko zail ofizialeko lan irabazlei aitortza egingo diegu. Procedemos al reconocimiento de las películas galardonadas de esta 11ª edición del Bilbao Mendi Film Festival. Y para ello debemos también recordar la terna de los 5 miembros del jurado que han estado haciendo esa labor ardua de visionar las 55 películas participantes en la sección oficial. Han sido Aldo Audisio, de Italia, director durante 40 años del Museo Nazionale de la Montaña en Turín; Emi Ueyama, de Japón, guionista de películas y escritora y periodista; Jim Harrington, de Estados Unidos, fotógrafo; Susan Berasa, de Estados Unidos también, cineasta y directora del Festival Mountain Film; y Juanjo San Sebastián, de Bilbao, de toda la vida, escritor, montañero y homenajeado 2018 de Walk On Project. Haiei ere eskerrak adierazi nahi dizkiegu egindako lanagatik. Eta orain, gatozen sariak banan-banan ezagutzera. Kultura eta natura film onena. Mejor película de cultura y naturaleza. Best Culture and Nature Film. Bayandalai, Lord of the Taiga. En esta era de lenguas y culturas que se desvanecen rápidamente, en las que el mundo siente que se está colapsando sobre sí mismo y se está homogeneizando en una sociedad de teléfonos inteligentes y Big Macs, es importante honrar y celebrar aquello que hace que las personas y las comunidades sean únicas. A través de un filtro íntimo y respetuoso, Pablo Vidal y Ane Echevarría consiguen precisamente eso en esta exquisita película. Accediendo al mundo de los renos de Duca, en las montañas de Taiga en Mongolia, no solo somos transportados, sino que quedamos profundamente conmovidos. Eta orain, saria Andoni Iturbe Bizkaiko Foru Aldundiko kultura zuzendari nagusiak emango du. Eta saria jasotzeko Bayandalai filmaren zuzendariak Aner Etxeberria eta Pablo Vidal, Getzoko Old Port Film ekoiztetzea eta haiekin batera Lara Izagirre, Gariza Films. Erdira, mutilak, erdira, pixator aurreran. Hortxe. Bueno, lo primero, muchas gracias. Está faltando nuestra productora Lara, porque está su bebé ahí fuera y justo ha salido, suponemos que a darle el pecho, así que a ver si aparece. Así que bueno, lo primero agradecerle al festival, al Mendi, al jurado por haber escogido nuestro cortometraje pues en este premio que nos llevamos, que es nuestra primera participación en un festival, era su debut, así que pues la verdad es que buena estadística. Pues a ver si... Mira, ahí está Lara, a ver si puede subir. Antza badator. Lasai, Lara, lasai. Hartu tartea. Eta txikiarekin dator, aize ondo. Goxo, baina txalo txiki bat emango diogu, badatorrelako. Bai, Lara? Ez, oso ondo, primeran. Hau da, naturaltasunez gauzak egitea, esto es hacerlo realmente natural y amamantándola. Eso es. Aquí viene. Ahí está. Lara Izagirre eta txikia. Zorionak, Lara, Gariza Films eta zorionak Old Port. Antxe. Que nos diga uno unas palabras o tú. No sé, ya habéis agradecido, ya habéis hecho todo. Bueno, yo solo quería decir que para mí es súper emocionante este momento, o sea, más así como está pasando ahora, que yo aquí empecé a sentirme cineasta por primera vez en esta sala hace 6 años y que estos 2 chavales hayan conseguido conmoverme a mí con un reno, con una historia de Mongolia. Y eso es un milagro y que me da esperanza pues, para seguir pensando que se pueden hacer las cosas bien, que los seres humanos todavía
no llegamos tarde, porque... Uy, ay, ya no le parece lo mismo. Y nada, que súper contenta de estar aquí, que vaya nivelón de festival. Eskerrik asko mendi festivalari, etxean moduan sentitzagatik beti, ja lagunek zarie, eta ja hau eta gero, bueno, osea... Eta ez etorriko gara urte batzuk barru, proiektu potolo bategaz eta zuekaz egoteko, ze publikoa bai eskerrik asko. Bueno, en primer lugar agradecer al Mendi, ¿no?, la acogida que ha tenido del cortometraje. Estamos muy contentos de poder estar aquí y, bueno, la verdad la ilusión del premio es una pasada. Y a mí me gustaría recalcar un poco el papel de todo el equipo, porque estamos aquí gracias a que ha habido un equipo que se ha dejado la piel, personas de muy diferentes países, desde gente de aquí, de Euskadi, hasta gente de Mongolia, gente inglesa, los fixers, los traductores, todas las personas que nos han apoyado, el equipo de sonido, el equipo de fotografía, el equipo de color, el equipo de diseño. Bueno, hay mucha gente detrás de este proyecto. Tenemos un editor que se ha merendado teras y teras de renos en diferentes condiciones y mostrando diferentes tipos de conducta. Creo que ya tiene casi un máster en zoología. Y bueno, y nada, muchísimas gracias. Y esperamos que, bueno, que los valores que están en este documental, en este corto documental, un poco pues os lleguen y trate un poco de despertar algo que creo que hace mucho tiempo que parece que hemos perdido, de lo que nos hemos olvidado. Así que, bueno, eskerrik asko. Eskaladako film onena. Mejor película de escalada. Best Climbing Film. Lezeni Napisku. Sound Climbing, The 70s. El documental es un montaje de reposiciones cinematográficas en 16 milímetros y de fotos de archivo que permiten al espectador revivir los heroicos años 60 y 70 del principio de la escalada deportiva en las torres de arena de la antigua República Checa. La película es un extraordinario montaje de imágenes en blanco y negro que permiten hacer comprender al público la evolución de la escalada llevada a cabo con pocos medios en un periodo histórico complicado, donde la pasión pasaba por encima de las dificultades de la vida de todos los días. Good afternoon. First of all, many thanks to all of you who decided to award my film. It is an honor. I shot it 50 years ago on a simple film camera in the times right after Russian occupation in Czechoslovakia. Those were quite difficult times when I couldn't gather even toilet paper, so you can imagine how hard it was to get to a film stock. I don't know what's the weather like now in Bilbao, but here in Prague it's freezing and I am getting ready for Christmas. And thanks to you, I got really amazing Christmas gift, which I truly appreciated, and I am very thankful for that. Enjoy the evening. I'm sending many greetings. Karel. Kirol eta abentura film onena. Mejor película de deporte y aventura. Best Sport and Adventure Film. The Weight of Water. La mayoría de nosotros damos por sentado los regalos humanos básicos que hemos recibido. La habilidad de tocar, oler, oír y ver. Imagina que te quitan uno de ellos. Eric Weihenmayer perdió la visión cuando era adolescente y desde entonces ha pasado su vida negándose a inclinarse ante su condición. Esta película sigue a Eric mientras intenta hacer kayak a lo largo del Grand Canyon, suficientemente traicionero para los videntes, una misteriosa pesadilla para alguien que no puede ver. Con un toque sutil y hábil,
La película nos lleva con un estilo de narración simple y sin esfuerzo a la mente de Eric, compartiendo sus miedos mientras avanza río abajo. Kaixao, Bilbao. Well, we got the news yesterday and didn't realize I needed to do a video for this morning, but hopefully they'll get this in time. But thank you so much. Thank you to the jury and thank you to the festival in Bilbao. We were there a few days ago and had a great time. What a fantastic city you have there. And thank you for the award for The Weight of Water. I'll let Eric know, and we're super delighted. So, oopsie. So, yeah, thank you so much, and sending love from 8 time zones away. Alpinismo Film Onena. Mejor película de alpinismo. Best Mountaineering Film. Everest Green. Una película que nos transmite un mensaje. La montaña necesita ayuda. Desde el calentamiento global hasta la proliferación de basura. No son solo problemas de Nepal o el Everest, sino un problema que nos atañe a todos. Hola, muchas gracias. Me siento muy feliz para haber podido participar al Bilbao Mendy Festival. Muy feliz para el primo. Muchas gracias en el jurado para el primo de un festival muy importante en el mundo de la película de montaña, una grande cultura de montaña. Bueno, soy ahora en una otra montaña, no en Himalaya, son en los Alpes, un poco de nieve y voy a esquiar un poco. Muchas gracias y hasta luego. Film Labur Onena. Mejor cortometraje. Best Short Film. Via Crucis. La animación recrea la dimensión real y humana de cualquier alpinista de cualquier generación. El ascenso está contado con un gran sentido del humor, pero a la vez ofrece la oportunidad de pensar. Bien, pues para la entrega de este premio contamos con la presencia del presidente del Bilbao Mendy Film Festival, Eduardo Martínez, y recibe el premio, el honor, desde Cataluña, pasando por Arrigorriaga, directo a Bilbao. Ignasi López, su director. Avanti. Bueno, os presentáis, Ignasi. Al centro, por favor, eso es. Gracias, qué ricasco. Gracias. Hola, yo soy Ignasi y bueno, soy el realizador del cortometraje que bueno, no lo hubiera podido hacer sin la ayuda de mi mujer y productora Ana. Buenas noches. Muchísimas gracias por este premio, que ha sido un sorpresón. Nos enteramos ayer así, dijimos, oye, que estamos por aquí cerca, pues oye, nos acercamos, ¿no? Y bueno, yo solo quiero decir que Via Crucis es un trabajo hecho con muy pocos recursos, pero está hecho con el corazón. Y premios como este nos ayudan, no sé, a seguir creyendo en que se puede soñar y que hay sueños que, cuando respondemos a una necesidad creativa, hay sueños que se pueden hacer realidad. Y bueno, que hay que seguir para adelante, con ilusión. Pues nada, agradecer a Bilbao Mendy Festival la oportunidad por haber podido enseñar mi trabajo aquí y al jurado por este premiazo. Y nada más, eskerrik asko. Eskerrik asko. Epaimahaiaren saria. Premio del jurado. Jury Award. The Dawn Wall. Pocas películas de escalada son capaces de trascender a la gran pantalla. Sin embargo,
Cuando una película va más allá de la aventura, mostrándonos una historia tan fascinante, con personajes completamente desarrollados, obtienes un drama humano presentándonos unos héroes con los que nos volcamos. Los directores Josh Lowell y Peter Mortimer brindan a los espectadores una experiencia visceral y mordaz mientras se sientan en una hamaca que cuelga de una gran pared de granito cuando Tommy Caldwell y Kevin Jorgensen intentan escalar libremente una de las caras rocosas más verticales y más difíciles del mundo, The Dawn Wall. Gracias a las experimentadas manos de Sender Films, podemos unirnos a Tommy y Kevin en esta escalada aparentemente imposible hasta el punto de ponernos de pie y vitorearlos, sumergiéndonos en su épica aventura. Hello, Mendy Film Festival. We just woke up here in the States, and we got the news that we won the jury award. This is Peter. I was there last weekend, and I had such a wonderful time. This is my daughter, Pia. Say hello. And we're so honored to win the award. I was just dreaming of coming back and surfing Mundaka with Kepa one day, and going climbing, and going to more athletic Bilbao games, and seeing more art, and meeting so many more amazing people. We had the best time, so thank you for having us, and thank you for the award. It's a really special festival. Okay, ciao. Hi everyone, Tommy Caldwell here. Just wanted to give a big, heartfelt thank you to the jury for this incredible award. Also, thanks to the organizers of the Bilbao Mendy Film Festival. I had such a wonderful time there. I was there for the premiere of this movie and the first few days, and I got to surf and climb, and the Basque region is now, I would say, one of my favorite places in Europe. So thanks again, and hope you're doing well. Guido Onena. Mejor guión. Best Script. Runners. Perfil familiar, laboral y efectivo de tres aletas, una capa de historias que conectadas crean una gran poesía. Esta película documental muestra una nueva forma de contar historias que nos inspira. Good evening, everyone. I would like to thank the jury for the prize, and also I would like to thank the festival for inviting the movie here. It was a huge privilege to be here, and I also would like to thank, on behalf of my protagonists, who I suppose will be very happy that the audience from Bilbao could see their stories. So thank you very much for all. It was a huge honor to be here. Argazkilaritza onena. Mejor fotografía. Best Cinematography. Free Solo. Alex Honnold realiza un ejercicio de responsabilidad suprema cuando decide escalar, sin protección alguna, los casi 1000 metros verticales y de dificultad extrema de la pared de El Capitán. También lo sabe todo el equipo de cámaras que se encuentra desplegado desde la base hasta la cumbre. El film describe con fluidez todo este arriesgado proyecto que, desde su nacimiento, incorpora distintos escenarios, distintos personajes, con diferentes emociones e intereses. Conflictos y tensiones que quedan fielmente reflejados en el momento culmen del documental. En las poco más de 3 horas de máxima tensión, durante las cuales el protagonista se encuentra fuera del mundo, concentrado en resolver un problema nunca antes abordado, el equipo de cámaras asume que si Alex tiene el menor error, ellos estarán filmando la tragedia. Hi, this is Jimmy Chin here, and I'm on a plane, so hopefully I can get this message to everybody in time. But I just wanted to say that we are so grateful and honored for the Cinematography Award, and that everybody appreciates the work that we put into making this film. And I wanted to thank Bilbao Film Festival for having us. Thank you. Zuzendari onena. Mejor director. Best Director. Arun Asmatelis. Wonderful Losers. En el mundo de los deportes orientado a objetivos, tendemos a centrarnos únicamente en los ganadores.
Lejos del foco de atención, pocos evocan el significado del sacrificio más que los gregarios, como se les conoce en el mundo del ciclismo profesional. Carrera tras carrera y año tras año, apoyan al líder del equipo en el intento de ganar. Sin embargo, ellos mismos nunca cruzan la línea de meta en primer lugar. Bajo la hábil dirección del director lituano Arūnas Matelis, se nos permite un acceso íntimo a este mundo acelerado, que nunca se ha demostrado con tanta profundidad y honestidad. Sentimos sus inmensas presiones, miedos, resistencia y dolor, y animamos a estos nuevos héroes, ya que sufren caídas, se levantan y vuelven a correr. Good evening, ladies and gentlemen. Yeah, it's a award is very special. And thank you so much because it was the most harshest my film, and when you are making a film 8 years, it's you never can be sure, but you still have in your hands this sensitivity, in your eyes this sharpness. So it's thank you so much. It's inspire. It's inspire, and sorry we cannot be with you. We have to be in Los Angeles in our film premiere here, and but I have happiness to visit you next year. And thank you so much, jury, for this incredible award, and thank you for all us. Yeah, it's producer El Guimante. So our greetings to our Spanish co-producers, Rafa, Pepe, and Patricia. Yeah. Thank you so much. Good luck. Euskarazko film onena. Mejor película en euskera. Best Film in Basque. Pastoreak. Dena naturala da film honetan. Pui eta Jonek sortu duten harremana, biak jatorri bertsutik datozelarik. Natura dute bizimodu. Abiapuntu horretatik bertatik da, naturala, filma bera. Eta hor, naturan, Gorbeia magalean duten baserrian, burutzen dituzte eguneroko beharrak. Ardiekin egiteko lanak, gaztagintza, seme-alabak ezi eta, ala nahi badute haiek, eurak bere egin zuten autua egiteko aukera eman. Nondik datozen aintzat hartu, eta horri bizkarrik emanez. Eta denek, gizonezkoek naiz emakumezkoek, nola Pui edo Jon, Izaro edo Beñat, eskubide berdinak dituztela. Eta xarmangarria den naturaltasunez egiten dute hori guztia. Eta sari hau emateko, Jose Ramon Alonso Euskalmendi Federazioko presidenteak. Saria jasoko dute Durangoko Videografik, Eukenia Riortua, Carlos Iglesias eta Xabier Zabala. Carlos Iglesias eta Eukenia Riortua, Videografik, Durangoko ekoiztetxea. Arrastiondan hori, eskerrak eman gurotzuz lehenengo epaimaiari, da gure protagonisteri, Pui Arrietari eta Jon Etxebarriari, ze euren etxeko atea zabaldu eskuez, euren histori kontetako. Gero, Videografikeko lantalde guztie, Carlos Gidoilarie, Xabi Zabala, David Maestu Santi Janiz, Xabi Severiok, a los Cuartesekoak bere musikak eutzi zizkigun dokumentalerako, da gero eskerrak eman gurotze daz, Baraia, bere lantaldeari, da Mendifil Festivalari, Euskal Herrien dauzen histori txikiek eta euskeraz kontotakoa, leku betekilako Mendifil Festivalen. Beste urte batzutan kanpora behian gara, beste dokumentale potente batzuk igual grabetan, etxean dauzen histori oso zorrotza, politek eta ikusteko ati. Eskerrik asko da nori. Eukeni euskeraz egingo du, nik erderaz. Eskerrik asko den hori. Estamos muy contentos de estar en el festival. Lo comentamos el otro día, es la 7ª participación después de 11 años. Casi podemos decir que hemos crecido a la par que el festival y estamos muy orgullosos de ello. Y queremos dar las gracias, como ha dicho Eukeni, a la organización por estar aquí un año más. Todos los agradecimientos también que ha dicho Eukeni a todos los compañeros. Él me va a matar, pero hoy también quiero agradecerle a él.
por toda la fuerza que nos ha dado en este proyecto. Así que, eskerrik asko. Sari nagusia. Gran premio. Grand Prize. Becoming who I was. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? Estas preguntas forman el núcleo de nuestra existencia. Esta película explora estos conceptos siguiendo a Padma, un joven ladakí de una aldea remota de la India, quien a los 5 años descubre que es un Rinpoché, un monje reencarnado del Tíbet. Para que se confirme su estatus, sus discípulos deben ir a buscarlo y llevarlo a casa, y la frontera con el Tíbet está cerrada, y nunca llegan para buscarle. Esta obra preciosamente filmada se convierte en un road movie toda vez que Padma, sin un centavo y con su leal padrino, parten juntos en busca del monasterio en el Tíbet, que define su pasado, y con la esperanza de que sea su futuro. Hello, Bilbao Mendy Film Festival. Thank you so much for this award and recognition. Myself and Chang Yong-moon, we wish we were there in person to be able to receive it, but nonetheless, we're so grateful that you have given us this grand prize. It was a story that has taken us 8 years of filming, following the real-life characters living out in Ladakh, because the relationship and the unconditional love that we saw between the two characters really moved our hearts, and we believed it was a story that could transcend different cultures, different nationalities, different backgrounds, people who could understand and really feel the true unconditional love that was on display for us to witness. So to be able to even share this story with you after 9-year production really means a lot. And then to receive this recognition, we are so grateful, and it's an incredible honor for us. So thank you very much. Hortxe beraz, sari guztiak banan-banakoan ikusten ari zarete, eta gehitu beharrekoa, eta kasik ere hortxe ikusten duzuen, oraintxe publikatuko dugun hauxe, hemen behan ikusten duzue, ikuslegoaren saria, premio del público. Lo acabamos de hacer público ahora mismo, además. Free Solo de Jimmy Shin y Elizabeth Chai Basaheli. Txalo bat. Y cerramos el telón. Aquí termina la 11ª edición del Bilbao Mendy Film Festival. Pero en breve arrancaremos con el Mendy Tour 2019, la muestra de las mejores películas de esta edición. Esperando además que sea tan memorable como este ya pasado 2018, en el que el Mendy Tour durante 11 meses ha llegado a público, a una audiencia de más de 14.000 espectadores en 13 comunidades autónomas de España, a 49 diferentes localidades. Adi egon beraz, neguan martxan jarriko dugun menditurrari, eta noski gure sare sozialei. Bertan iragarriko baitugu informazio guztia, bai agendak eta notiziak. Baita gure webgunean ere, mendifilmfestival.com.